Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Se dice que, a veces, las personas tienden a realizar ciertas acciones que van en contra de las leyes humanas y, sobre todo, de la naturaleza. Quizás tienen en sus mentes otras formas de pensar, y lo que para nosotros es un delito o pecado, para ellas es común y algo normal de lo cual no sentirán ni sienten ningún remordimiento. La siguiente historia se dio lugar allá por el año 2000, cuando todo el mundo estaba nervioso por la llegada de un nuevo milenio. Recibir ese año era la novedad para todas las personas que estaban al día con las noticias, ya fuera por medio de la televisión o, en su caso, de la radio. En ese tiempo existía una mujer que era médico forense y trabajaba en coordinación con la Procuraduría de la ciudad. Amelia destacaba por su trabajo brillante en medicina, pero por azares del destino, decidió especializarse en medicina forense. Desde niña decía que le llamaba la atención mirar los cadáveres, sobre todo aquella vez cuando, en un fuerte accidente automovilístico, perdió a su querida abuela. Amelia permaneció ahí, junto al féretro, todo el tiempo, sin separarse de ella. A partir de esos momentos, la pequeña niña fue creciendo con el interés de contemplar cadáveres. Su madre, que era médico, a veces la llevaba con ella, y Amelia se pillaba justo donde se encontraba la morgue. Observaba en la plancha un cadáver, y hasta en recurrentes ocasiones, se ponía a platicar con él, hasta que era sorprendida y castigada por su madre. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Aquella chiquilla creció hasta convertirse en profesional de la salud. Hizo su especialidad en medicina forense porque deseaba ese trabajo desde que era una niña. Y, al pasar el tiempo, logró cumplir esa meta. La joven tenía un gusto peculiar por interactuar con la muerte. A ella le causaba una sensación de placer sentir la presencia de cuerpos, desde niños hasta los más longevos. Disfrutaba observarlos, olerlos, y hasta conocer cuál había sido la causa general de sus muertes. Amelia destacaba en sus habilidades, y por ese motivo recibió la oferta de trabajar en una de las mejores funerarias de la ciudad. La noticia la puso feliz. Durante años disfrutó haciendo aquello que tanto le gustaba, y, al ser una de las mejores médicas forenses, pronto ganó suficiente dinero para al fin tener su propia funeraria. «Estoy muy orgullosa de ti», escuchaba de manera constante una voz a través de sus sueños durante todas las noches por eso de la 1 de la mañana. Aquel susurro se le hacía familiar. Parecía ser su padre quien aplaudía sus logros, y ella se sentía feliz por eso, sin saber que no se trataba precisamente de su papá. Tiempo después, su funeraria fue creciendo y ganando prestigio. Ella se encontraba muy feliz por cada uno de sus logros, agradeciendo sus propios esfuerzos. El recuerdo de su padre había sido el principal motor por el cual ella se sentía decidida a triunfar siempre, sin importar cualquier obstáculo. Amelia era un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Una joven que significaba tenacidad, perseverancia, esfuerzo y, sobre todo, amor a su trabajo. No obstante, el universo tenía un destino distinto para la joven, y aquello que la esperaba estaba a punto de suceder. Un día llegó un cadáver a su funeraria. Solicitaron el servicio vía telefónica a través de su secretaria. En esos momentos, la muchacha se encontraba en una de esas conferencias, donde los médicos continuamente se actualizan para brindar un mejor servicio. En esa ocasión, no fue la excepción. Amelia se preocupaba mucho por su preparación, pues de eso dependía el buen servicio que pudiera brindar a todos sus clientes. En su ausencia, se recibió el cadáver, guardándolo en el congelador mientras ella regresaba de su conferencia. Para la muchacha no había horario de trabajo, podía realizarlo en el tiempo que fuera necesario,
mostrando una actitud demasiado eficiente. Cuando regresó, decidió continuar con todos sus pendientes. Se refrescó un poco la cara por el calorón que se sentía en esos momentos. De repente, sintió un aire caliente que le envolvió todo el cuerpo, y al voltear para ambos lados, la puerta del baño se encontraba cerrada. A partir de ese acontecimiento, escuchó ruidos en la recepción. Sin embargo, sabía que la chica encargada de ese puesto ya se había ido, pues solo trabajaba un turno. Amelia dio un fuerte respiro. Le echó la culpa al estrés por todas esas sensaciones extrañas. Últimamente estaba trabajando demasiado por querer ser la mejor médica forense de la región, y eso le estaba costando algunas situaciones en su salud. Cuando estaba a punto de empezar con su trabajo, decidió mejor irse a casa. Ni siquiera abrió el congelador para mirar el cadáver. Apagó las luces y se fue. En ese momento, una alarma sonó desde su teléfono celular. Eran las cámaras de vigilancia, que se activaron porque había algún movimiento dentro de la funeraria. Eso realmente era escalofriante, porque no se sabía hasta cierto punto que lograban captar las cámaras de noche en un lugar como ese, donde se da la bienvenida a la muerte. Amelia miró su teléfono celular. Ahí se veía a alguien de espaldas, pero no se apreciaba bien. De inmediato dio la vuelta con su auto para regresar a la funeraria porque temía que hubiera un intruso, aunque prácticamente no había nada de valor que pudieran robarse, excepto las computadoras de la recepción. Cuando llegó, todo estaba cerrado y no se veía nada en el interior. Decidió regresar a su casa, pero justo cuando se dio la vuelta, escuchó un fuerte ruido que provenía desde adentro. Muy asustada, antes de abrir la puerta llamó a la policía. «Hola, hablo para pedir ayuda. Creo que hay un intruso en mi funeraria y me encuentro sola». «Tranquila, ¿en qué parte se encuentra usted?», se oyó del otro lado de la llamada. «Estoy justo parada en la puerta, pero oigo ruidos en el interior que está totalmente oscuro. No se le ocurra entrar hasta que uno de nuestros elementos llegue». Cuando colgó la llamada, Amelia no pudo contenerse y abrió la puerta para entrar. Encendió las luces una por una con algo de miedo, pero dispuesta a descubrir quién se había metido a su funeraria sin su consentimiento. En ese momento escuchó nuevamente esos ruidos que venían precisamente desde donde estaban los congeladores. Abrió la puerta y encendió la luz, pero solo logró prender la lámpara pequeña, aquella que iluminaba con una luz muy tenue. «¿Quién anda ahí?», dijo al ver a una persona de espaldas, justo frente a los congeladores. «¿Quién es usted y qué hace aquí?», repitió con palabras temblorosas. De inmediato alcanzó el apagador de la segunda lámpara, y, al encenderla, no había nadie. Sin embargo, la puerta donde estaba el cadáver reciente se encontraba entreabierta. Se acercó sigilosamente con algo de escalofríos. Era la primera vez que le sucedía un acontecimiento similar. Deseaba salir corriendo, pero recordó que era la dueña de la funeraria y debía defender su propio negocio. Cuando miró el cadáver, se dio cuenta de que se trataba de una mujer mayor, como de 60 años. Tenía los ojos abiertos, como si todavía estuviera observando. «Dios», dijo mientras ponía su mano en el rostro de aquella mujer para cerrarle los ojos. No obstante, justo en ese momento Amelia sintió un fuerte mareo y la vista se le oscureció, cayendo al suelo. Despertó en el cuarto de un hospital. Junto a ella estaba una mujer policía, quien le preguntaba cómo se sentía. Amelia tenía la vista perdida y una extraña expresión en su rostro, la cual no era característica de ella. «Estoy bien, gracias», respondió con una voz muy extraña, que no se parecía en nada a la suya. Por la tarde dieron de alta a Amelia. Ella regresó a su casa, pero parecía ser otra persona. Caminaba tambaleándose de un lado a otro, mirando siempre de frente, sin parpadear y sin ninguna expresión en su rostro. Cuando llegó a su casa, se sentó en un sillón y observó el interior como si fuera la primera vez que estuviera allí. Luego se levantó, subió las escaleras y llegó a una habitación que estaba abierta.
¿Dónde estoy?, se preguntó, mientras parecía volver en sí. ¿Qué me está pasando? Se miró a través del espejo. Amelia sentía una extraña sensación por todo su cuerpo, sin encontrar una explicación. Al ver una receta médica, comprendió que había estado en el hospital y que era necesario descansar para recuperarse de un fuerte golpe en la cabeza. Cuando logró conciliar el sueño, vio nuevamente esa presencia de la funeraria al pie de su cama. Entonces le preguntó qué quería de ella, y esa presencia le contestó: «Te quiero a ti». Amelia sintió un choque eléctrico por todo su cuerpo, que le hizo perder el conocimiento y quedar tendida en su cama. A la mañana siguiente, Amelia estaba como si nada. Se metió a bañar para irse a su funeraria, pero antes recibió misteriosamente una notificación con un enlace en su correo electrónico. «Venta de cadáveres», decía el anuncio. La muchacha entró curiosa a investigar de qué se trataba. Mientras iba leyendo, una mueca de satisfacción se formó en su rostro y una luz iluminó sus ojos. «Perfecto», dijo saliendo de su casa. Rumbo a la funeraria, se desvió al hospital donde trabajó por primera vez al ver que necesitaban con urgencia cubrir la vacante de la morgue en el turno de la noche. Amelia fue directamente al hospital para solicitar el puesto, aunque sabía que sus tiempos ya estaban demasiado ocupados por el trabajo en su funeraria. En esos momentos, el jefe del personal se sorprendió por la visita de Amelia, pero como no había tiempo de buscar a otro médico, le otorgó el puesto de manera temporal. Por la noche, Amelia regresó al hospital y recibió unos documentos de los cuerpos olvidados. Eran más que nada personas accidentadas que encontraban en carreteras sin que se lograra localizar a ninguno de sus familiares. Las políticas de ese hospital público establecían que los cuerpos serían enviados a la fosa común si no eran reclamados en cierto tiempo. En ese momento, Amelia vio que ya había 5 cuerpos con pase directo a la fosa. Iban a mandarlos allí, al no haber sido identificados ni reclamados por algún familiar. Amelia deseaba tanto hacerse cargo de esos cadáveres que esperó el momento exacto y planeó cómo llevarlos hasta su funeraria. Después de pensarlo mucho tiempo, tuvo una brillante idea. Ella misma se encargaría de llevarlos personalmente hasta la fosa. Amelia logró hacerse cargo de ese traslado, pero en lugar de llevar la camioneta a su destino, la dirigió directamente a su funeraria, cuando sabía que no habría nadie allí por la noche. Resguardó los cuerpos en los congeladores y pensó en contactarse de inmediato con ese número telefónico. «Hola, ya tengo los cuerpos. Puede venir por ellos en estos momentos». Cuando colgó la llamada, Amelia lucía un semblante de satisfacción por el trato que estaba a punto de cerrar. Al parecer, iba a recibir una fuerte cantidad de dinero por vender esos cuerpos. ¿Para qué los querrían? Eso prácticamente no le importaba, porque el interés económico era su prioridad. Tiempo después, llegaron 2 camionetas negras con vidrios polarizados. Del interior salió una mujer elegante, con un traje rojo exótico. «Aquí está el dinero», dijo la mujer, sacando un portafolio con fajos de billetes. En ese momento, Amelia quedó asombrada por tanto dinero. Era casi lo que venía ganando en un año, y misteriosamente le pagaron todo eso a cambio de los cadáveres. No quiso preguntar para qué los querían, porque sabía que no tenía derecho a hacerlo, pero quedó con la incertidumbre de saber qué harían con esos cuerpos. A partir de ese momento, los ojos de Amelia se iluminaban todo el tiempo. A veces parecía estar bien, pero otras veces se notaba como una persona distinta. Sintió el poder de la avaricia, lo cual terminó por convertirla en una mujer que jamás imaginó llegar a ser. Con su inteligencia y, sobre todo, su astucia, logró ganarse la absoluta confianza en aquel hospital, que le permitía hacerse cargo de aquellos desdichados sin familiares y, en ocasiones, sin hogar. Pronto consiguió hacer mucho dinero. Contrató a personas de confianza para que siguieran llevando los cuerpos no reclamados a su funeraria, donde hacía el negocio de su vida. Después de un tiempo,
Amelia se convirtió en una mujer distinta. Ya no era la misma joven risueña y apasionada por su trabajo. Decidió entonces cerrar los servicios de su funeraria. Ahora solo almacenaba cuerpos. «Los cuerpos que vengo a traer ya no me son suficientes», le dijo la mujer en su último trato. «Necesitas conseguir muchos más, porque es poca la mercancía que me entregas. Pero son todos los que puedo conseguir. En la morgue, a veces no llega ni uno solo para enterrarlos en la fosa común», insistió Amelia. «Tú y yo tenemos un trato. Dime si puedes cumplirlo o buscaré a alguien más», añadió la mujer al final antes de retirarse. Amelia no deseaba perder el negocio de dinero que le estaba dando todo lo que siempre había deseado. En ese momento, sus ojos se iluminaron y un hilo de maldad se fue metiendo lentamente hasta su corazón. En cuestión de segundos, ya tenía otro semblante y una expresión distinta en su rostro. La joven médica pensó en una forma de conseguir más cuerpos, sin tener que seguir sacándolos del hospital. Al mirar su móvil, se dio cuenta de terribles noticias y acontecimientos que ocurrían dentro de su país, sobre todo acerca de las fosas clandestinas que usaba el crimen organizado, como los narcotraficantes. En ese instante una idea se formó en la mente de Amelia. Ella deseaba con todas sus fuerzas seguir con el mejor negocio de su vida. Se contactó con personas que se dedicaban a vender droga. Amelia deseaba contactar, más que nada, a los criminales o, más bien, a los sicarios que se encargaban de asesinar a su gente. Sin embargo, no obtuvo una respuesta favorable. Nadie quiso escucharla, ya que pensaron que era una espía del gobierno o algo similar. Amelia estaba desesperada. Necesitaba hallar la manera de seguir entregando su mercancía a la mujer que le pagaba una cantidad considerable. No deseaba perder su lucrativo negocio. Cuando estaba sola en su casa, pensó en cómo podría seguir entregando cuerpos a la mujer. En ese momento, un brillo iluminó sus ojos mientras se miraba en el espejo, y como por arte de magia, una idea escalofriante se le vino a la mente. «Tengo que hacerlo, cueste lo que cueste», se dijo a sí misma. Amelia planeaba en su mente la idea escalofriante de conseguir personas para quitarles la vida. Tenía mucho conocimiento sobre sustancias químicas y esas cosas, por lo que se dedicó a planearlo durante un par de días. «Listo, ya lo tengo», se dijo, muy satisfecha. Comenzó a poner en marcha su plan para conseguir más personas. Para eso utilizó la compra y venta por internet de artículos como teléfonos celulares. La idea era citar a los clientes en un lugar determinado y en ese momento aprovechar para raptarlos. Amelia era una mujer astuta y, sobre todo, inteligente. Con una buena cantidad de dinero, contrató a hombres que le ayudarían a llevar a cabo su malévolo plan. Tiempo después, estaba por caer la primera víctima. Su nombre era Zulema, una joven de 23 años que buscaba comprarle un móvil a su mamá por su cumpleaños. Amelia puso en marcha aquel plan minuciosamente. Cuando citó a la muchacha en un lugar determinado, le dio el teléfono acordado. En el trayecto de regreso a su casa, los hombres entraron en acción y la raptaron. Se llevaron a la muchacha tapándole la boca con una sustancia tóxica y a la vez venenosa. Cuando la joven inhaló ese olor, quedó inconsciente y, al poco rato, sufrió un fuerte paro cardíaco. Al caer la primera víctima, Amelia se encontraba demasiado feliz por ese logro. A partir de ese momento, formó una organización criminal por su propia cuenta. Varias personas, en su mayoría jóvenes, comenzaron a desaparecer. La noticia causó un fuerte impacto en la sociedad, porque jamás los encontraban, ni siquiera los cuerpos. Amelia era muy inteligente. Después de la muerte de cada una de esas personas, les aplicaba una sustancia de las que se utilizan para conservar cadáveres durante un funeral. De esa manera, al juntar la cantidad que le exigían, recibía un pago bastante generoso para ella. Amelia continuó pactando con aquella mujer y cumplió en tiempo y forma con cada una de sus entregas. Sin embargo,
Nunca imaginó que llegaría aquel día en el que finalmente enfrentaría su propia suerte. Ya habían pasado varios meses desde que echó a andar su malévolo plan. Nadie sospechaba que detrás de aquellos crímenes estaba ella como la principal responsable. No obstante, una noche recibió un mensaje para la compra de un videojuego. Además de vender teléfonos celulares para atraer a las víctimas, también utilizaban la venta de consolas de videojuegos. «Me interesa una consola de videojuegos», leyó en un mensaje de texto. «Sí, claro, tenemos 2 disponibles», contestó ella, tratando de que el cliente mostrara mayor interés. Mientras Amelia enviaba fotos de las consolas, se comunicó de inmediato con los hombres que realizaban los trabajos. Ellos estaban al tanto de cada una de las indicaciones, ya que ella trabajaba de forma muy organizada. Nada podía salir mal. De lo contrario, podrían descubrir que la asesina en serie era precisamente ella. Cuando llegó a la cita, vio a un joven de aproximadamente 30 años, bien parecido, que de inmediato llamó su atención. Amelia estaba muy sorprendida, pero debía llevar a cabo su plan como de costumbre. Le mostró la consola al joven, y éste, al instante, formó una mueca de satisfacción que erizó la piel de Amelia. Entonces pagó la cuota y se dio la vuelta. En ese momento, Amelia dio la señal para que sus hombres actuaran contra el muchacho. «Es una pena», se dijo, «pero debo seguir con mi trabajo». Los hombres de Amelia hicieron lo mismo que con las otras víctimas. Usaron un trapo con una sustancia tóxica. El muchacho fue sorprendido por detrás y en cuestión de minutos cayó al suelo. Sin embargo, nadie sabía que ese sería el inicio de la peor pesadilla para Amelia y sus hombres, quienes no tenían idea de lo escalofriante que les esperaba. Para la muchacha, todo había salido excelente. Ese cuerpo era el último para completar la mercancía que debía entregar a aquella mujer extraña. Por la noche, llegó la camioneta de siempre para cargar con todos los cuerpos. Cuando subieron el último, que pertenecía al muchacho de la consola, cayó al suelo una pulsera negra que llevaba colgando en una de sus muñecas. La camioneta se fue y el ambiente comenzó a volverse frío. Parecía que un viento helado había envuelto la atmósfera del lugar. Amelia entró a la funeraria para apagar las luces, pero, justo en ese preciso momento, algo ocurrió que la asustó por completo. La computadora de la recepción se encendió de repente y las luces del fondo comenzaron a encenderse una a una, como si alguien lo estuviera haciendo. En ese instante, Amelia sintió un miedo profundo recorrer cada espacio de su cuerpo. Estaba inmóvil, porque justo en uno de los velatorios las lámparas comenzaron a parpadear. Tragó saliva y entró para apagar las luces. Se sentía muy cansada y pensó que quizás el estrés le estaba causando esas alucinaciones. Sin embargo, no todo había terminado ahí. De repente, en la puerta de uno de los velatorios, comenzó a aparecer una masa de humo negro, la cual fue tomando forma humanoide. Amelia no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Al retroceder, cayó al suelo. En ese momento recordó el rostro de cada una de las víctimas de su negocio, quienes habían sido engañadas de la peor manera para arrebatarles la vida. La joven médica estaba asustada, pero segura de que podría levantarse e irse a su casa. Pensaba que, al día siguiente, todo estaría como de costumbre. Sin embargo, la masa de humo negro desapareció justo encima de su cuerpo, mientras ella intentaba levantarse para salir corriendo. Cuando llegó al lugar donde vivía, su corazón estaba tan acelerado que casi se le salía del pecho. Entró rápidamente y se refugió bajo sus cobijas. Justo cuando sintió que todo había pasado, percibió algo muy pesado sobre ella. Pegó un grito y aventó la cobija, que salió volando y rompió el espejo de su tocador, como si llevara consigo una piedra. Los pedazos del cristal cayeron al suelo y, en cada uno de ellos, se reflejó la imagen del muchacho de la consola de videojuegos. Tenía una sonrisa demoníaca y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Amelia se acercó, incrédula.
pero casi le da un infarto cuando esa aparición le dijo: «Como tú me arrebataste la vida, ahora vagaré contigo para siempre. Gracias por hacer que despertara todo este poder dentro de mí. Ahora estaremos juntos por una eternidad». En ese instante, las luces se apagaron y Amelia sintió un fuerte ardor en uno de sus brazos. Al darse cuenta, tenía marcas que le habían quemado la piel por completo. Mirándose nuevamente en el espejo, vio al joven detrás de ella, sonriéndole mientras le tocaba uno de los hombros.